Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Pues hoy les voy a compartir lo que hemos trabajado con el proyecto que estoy trabajando, que es la distribución de las garrapatas exófilas en las principales ecorregiones. Este pues fue el proyecto original, pues, debido a que hubieron unos inconvenientes en cuanto a la administración en la Universidad de San Carlos. Hicimos también un plan de contingencia y se incluyeron, incluir en los muestreos lo que son barrancos. Entonces yo ahorita les voy a presentar prácticamente ambas propuestas unificadas. Por eso es que dice ecorregiones y barrancos de Guatemala. Entonces, solo para entrar un poco en contexto, ¿verdad?, sobre la biología y la ecología de las garrapatas, pues estas, recordemos que son arácnidos de la subclase de ácaros. Se conocen actualmente pues tres familias: la Ixoidae, que está representada aproximadamente por 717 especies, los Largacidae por 189 especies y la Nutelidae por una sola especie. Hay que tener en cuenta que las garrapatas se consideran parásitos hematófagos obligados, por lo menos en algún estadio de su desarrollo, y pues entendemos como estadios de su desarrollo sus fases, que comprenden el huevo, la larva, la ninfa y el adulto. También las garrapatas, para que puedan completar su ciclo, pueden realizarlo ya sea a través de uno, dos o tres hospederos, y esto va a depender mucho de la especie. También tienen una distribución mundial y parasitan mamíferos, aves, anfibios y reptiles. La única especie que se ve exenta a esto prácticamente son los peces. Poseen una gran adaptabilidad y resistencia a las condiciones climáticas. Por eso es que les coloqué esta foto, para que veamos una escala de su gran adaptabilidad. Por ejemplo, esta especie, que es Ixodes uriae, tiende a parasitar los pingüinos de la Antártida, y en cuanto a Rhipicephalus decoratus, a los bóvidos que están en el Sahara. Entonces vemos una diversidad de condiciones climáticas a las cuales ellas se han adaptado. También hay que tener en cuenta que esta adaptabilidad se va a ver influenciada mucho por el clima, ¿verdad? Donde vamos a ver que en el caso como de nuestros países, que son climas tropicales, no hay tanta variación significativa, ¿verdad?, en cuanto a su adaptabilidad, por lo que no se observan diapausas marcadas como en otras zonas donde las condiciones ambientales no van a ser favorables para las garrapatas, ¿verdad? Es importante también considerar que son parte de la biodiversidad, y también nos ayudan a comprender la composición de la biota, ya que se consideran indicadores filogenéticos, ecológicos y biogeográficos de los hospederos a los que están parasitando. Y dada esta información y la riqueza de vertebrados e invertebrados que hay en un hábitat en particular, es importante mencionar que todos estos factores van a estar relacionados específicamente a cada especie de garrapata, ¿verdad? Por eso es importante conocer la diversidad de las especies. En cuanto a los impactos a la salud, tenemos que considerar que, dadas las interacciones ecológicas en las que participan las garrapatas, la reducción de la diversidad va a permitir el contacto de los seres humanos con la vida silvestre, y esto pues va a aumentar el riesgo de enfermedades zoonóticas. Además, las perturbaciones de los hábitats van a afectar la dinámica de las poblaciones a nivel local, provocando un flujo de patógenos hacia unas especies a otras, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas enfermedades de las cuales las garrapatas pues funcionan como vectores, ¿verdad? Así como en los humanos, por ejemplo, el principal vector generalmente son los mosquitos, seguido de las pulgas y las garrapatas. En los animales, específicamente, el principal vector se considera que son las garrapatas. Algunas enfermedades que estas pueden transmitir, podemos tener algunos virus, rickettsias, borreliosis, teilerias, babesiosis, anaplasmosis, ¿verdad?, principalmente, y que algunas de estas pues definitivamente son zoonóticas. En cuanto a los estudios que se han hecho en Guatemala, cabe mencionar que
hay muy escasa información sobre la diversidad propiamente de las garrapatas. En el año 1988, el Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura pues identificó principalmente 5 géneros y 22 especies. Sin embargo, a partir de esta fecha, pues han habido muchos avances, sobre todo a nivel molecular, que han hecho una reclasificación de muchas de las especies y pues los reportes de esta gran cantidad de especies pues han sido mucho menores, ¿verdad? Prácticamente los escasos reportes que tenemos han sido pocas especies, como tenemos Ribicephalus microplus, sanguineus, Amblyomma cajenensis, nipens, también de algunas especies de Hermacentor o nuevas especies en cuanto a su distribución, como es el de Hermacentor panamensis, algunas especies de Amblyomma, de Ixodos, Manfisales, ¿verdad? Principalmente, pero no son esta cantidad que fue reportada. Ya vamos. Entonces, el objetivo general Fernanda, no me pongas aquí los pies, me vas a golpear la barriga. Fue obtener información sobre las diferentes especies de garrapatas presentes en las 4 ecorregiones de Guatemala y Barrancos para destacar su posible actividad vectorial. Para esto, Te voy a darle, verás. es importante conocer el sitio de estudio, ¿verdad? Hay que recordar que Guatemala, pues somos un país centroamericano, limitamos al norte y al oeste con México, al este con Belice y el Océano Atlántico, Honduras y El Salvador. Y no molestes. Ya, basta. Solo, perdón, alguien tiene su micrófono encendido y me distrae, podrían apagarlo, disculpen, gracias. Bueno, les decía que Guatemala limita pues al norte y al oeste con México, al este con Belice y en el Océano Atlántico con Honduras, El Salvador y al sur con el Océano Pacífico. Pues administrativamente se divide en 22 departamentos y 341 municipios. En esta otra imagen quise representar prácticamente que Guatemala es un país tropical con muchas variaciones territoriales que van desde el nivel del mar hasta los 4.200 metros de altitud. Y esto pues nos va a dar una gran diversidad en el ecosistema. La extensión territorial prácticamente son de 108.889 kilómetros cuadrados y está rodeado de varias cadenas montañosas. Estas características altitudinales pues favorecen el desarrollo de una variedad de microclimas y pues la humedad relativa va a oscilar entre los 70 a los 80 al 80% con una precipitación anual de 2.034 milímetros cúbicos. Dentro de las estaciones del año apenas solo contamos con 2 que apenas se diferencian una de la otra, ¿verdad? Se conocen el verano o época más conocido como la época seca, que va de noviembre a abril, y el invierno, que es la época lluviosa, que ocurre de mayo a octubre. En cuanto a esta gran diversidad, pues han habido muchas clasificaciones para conocer su biodiversidad. Por ejemplo, se han clasificado 10 regiones geográficas, 7 biomas, 66 ecosistemas, 14 zonas de vida Holdridge, pero la clasificación que utilizamos para este estudio fue la que utiliza el Fondo Mundial de Vida Silvestre, que son las ecorregiones. Pues entendemos como una ecorregión un área extensa de tierra-agua que contiene un conjunto geográficamente distintivo de comunidades naturales y comparten la mayoría de especies y esas dinámicas ecológicas. Guatemala pues cuenta con 14 ecorregiones, se considera que es el país centroamericano con mayor diversidad ecorregional, y es el segundo país centroamericano con el mayor número de especies descritas de mamíferos, reptiles, anfibios, plantas y aves. También representa el país con mayor número de especies endémicas. Para este estudio, pues seleccionamos las ecorregiones que tienen mayor extensión territorial
que fueron 4, ¿verdad? Y estas fueron los bosques húmedos de Petén, Veracruz, donde se seleccionaron principalmente áreas protegidas, ¿verdad? Y la área protegida para esta ecorregión fue el Parque Nacional Las Victorias, ubicado en Cumana Alta Verapaz, que es este punto que estamos observando aquí. En la segunda ecorregión fueron los bosques húmedos del Atlántico. Aquí seleccionamos la ecorregión de Cueva de Silvín, ¿verdad? Que está representado aquí. Las siguientes son los bosques húmedos pino-encinos centroamericanos, ¿verdad? Que es este otro punto. Aquí seleccionamos el área protegida de senderos de Alush y está ubicado en Zacatepeques. Y finalmente, pues, seleccionamos bosques secos, ¿verdad? Centroamericanos. Y en esta ocasión, la área protegida que seleccionamos se llama Parque Nacional Zipacate Naranjo. Ahora bien, en el caso de los barrancos, que fue nuestro otro plan y que también desarrollamos, tenemos que entender o definir que estos son prácticamente zonas periurbanas que poseen características geológicas que van a contener el crecimiento de las metrópolis. Van a poseer inclinaciones y características geológicas que son a partir de eventos naturales y esto lo que hace es que estos espacios sean inhabitables para los seres humanos y es una ruptura prácticamente entre la naturaleza y la continuidad de un territorio urbano, ¿verdad? Y se crean estos espacios vacíos que van a albergar flora y fauna que está adaptada a estas condiciones y que se considera que representan aproximadamente el 38% de las áreas verdes de la ciudad. En este caso, en el año 2015, pues la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, que habla sobre el desarrollo sostenible, y la finalidad fue pues que los países mejoren las condiciones de vida. Dentro de estos factores incluyó la eliminación de la pobreza, el cambio climático, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente, el diseño de las ciudades, entre otros, ¿verdad? Y esto generó pues la propuesta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Que son los ODS, en los cuales pues prácticamente se deben generar o implementar proyectos que cumplan o contribuyan, mejor dicho, al cumplimiento de estos objetivos. En este sentido, Guatemala, a través de las municipalidades, pues promovieron el Plan de Ordenamiento Territorial, que es el POT, ¿verdad? Donde se va a plantear la creación del cinturón ecológico, conocido actualmente como las zonas G0 y G1. Estas zonas tienen la particularidad, que es donde las municipalidades prohíben la construcción y la habitabilidad con la finalidad de promover, recuperar y conservar el medio ambiente. Dado que en la metrópoli, pues estas zonas son escasas por el crecimiento poblacional, estos esfuerzos se concentraron principalmente en los barrancos, donde se están haciendo los esfuerzos para convertirlos y son declarados actualmente parques ecológicos como parte de esta estrategia. Para este estudio, pues, se seleccionaron 2 barrancos ubicados tanto en la zona 5 y en la zona 2 capitalina, que pertenecen prácticamente al cinturón ecológico de la metrópoli. El objetivo 1 del estudio fue identificar las especies de garrapatas presentes en las áreas de estudio. Para ello, nosotros utilizamos la técnica de bandereo flagging. Esta técnica es importante mencionar que está utilizada para el muestreo de garrapatas exófilas. Estas garrapatas exófilas van a ser aquellas que tienen un comportamiento de caza o acecho hacia el hospedador y no se utiliza para garrapatas entófilas porque estas permanecen en nidos cerca de sus hospedadores. El bandereo utilizamos, mejor dicho, una manta de 1 metro cuadrado adaptada a una vara de madera de 1 metro y medio para facilitar el arrastre sobre la vegetación y trazamos transectos de 750 metros en cada sitio. Se realizó el arrastre con la bandera revisando la manta cada 10 metros
para colectar las garrapatas que se pudieran haber atrapado y que éstas no volvieran a caer al suelo. Las garrapatas que colectamos se colocaron en un recipiente de tapa con alcohol, de tapa de rosca, perdón, con alcohol al 70% para su posterior identificación en el laboratorio. Se realizaron en las ecorregiones 3 repeticiones en cada sitio. Estas se realizaron en los meses de abril, en julio y octubre. Y sin embargo, en los barrancos se realizaron 12 repeticiones en cada sitio, realizándose una mensual durante un año. Para la identificación se utilizaron diversas claves morfológicas a través del estereoscopio binocular. Estas claves fueron de Keyrans, de Cajas y Monroy, de Estrada Peña, y colaboradores, y Nava y colaboradores. Identificamos principalmente 2 géneros, ¿verdad? En la ecorregión de bosques secos de centroamericanos se identificó únicamente el género de Rhipicephalus, y en la ecorregión de bosques húmedos de Petén, Veracruz, y bosques húmedos pino-encino se encontró el género de Ixodes. Y en los barrancos tanto de zona 2 como zona 5 se encontró únicamente hembras adultas también del género Ixodes, ¿verdad? Algo que es importante mencionar es que no fue posible con estas claves determinar la especie de las garrapatas, solo su género, por lo cual ahora pues se está considerando ampliar el estudio con estudio molecular, porque sí es muy importante determinar la especie para poder comprender su ecología, ¿verdad? Y las posibles implicaciones que pueda tener en el ecosistema. Aquí hay una imagen de los géneros encontrados. En las primeras, estas son estados larvarios de Rhipicephalus. De aquí está seguido por este género Ixodes, que fue encontrado en Parque Las Victorias y Cerro Aluche. Y la última son las hembras Ixodes que fueron encontradas en los barrancos, ¿verdad? Que suponemos que son distintas especies de Ixodes. El objetivo número 2 fue estimar la abundancia de cada uno de los estadios de desarrollo y sexo de las especies de garrapatas identificadas. Para ello es importante que cuando hablamos de abundancia, pues van a existir diferentes formas de estudiarla. En este estudio, ya que utilizamos métodos de búsqueda directa, utilizando el conteo por unidad de esfuerzo, utilizamos lo que fue el índice de abundancia de garrapatas, o TAI, como se conoce, el cual se estima la abundancia en función del tiempo. Y pues este índice es importante, ya que aunque no nos va a brindar una estimación de la abundancia absoluta de garrapatas, pues epidemiológicamente va a ser importante o relevante para la evaluación del riesgo al humano. En esta tabla les presento el TAI por sitio y de las especies que encontramos, y el índice más alto lo pudimos obtener en las larvas del género Rhipicephalus, ¿verdad? Seguido de las especies de Ixodes que estaban presentes en el Parque Las Victorias, y de ahí en la zona 2 capitalina, ¿verdad? Fueron los índices de abundancia más alta que pudimos encontrar. El objetivo 3 fue estudiar la distribución espacial y abundancia de las especies de garrapatas identificadas, así como sus estadios de desarrollo en función de las características bioclimáticas de cada una de las ecorregiones y barrancos de estudio. Entonces aquí pues determinamos primero lo que es la distribución espacial como la localización geográfica, ¿verdad? Entonces en este mapa quise representar a través de los sitios de colección dónde se obtuvo la mayor abundancia, ¿verdad? Que suele ser aquí en el parque de Zipacate, seguido del Parque Las Victorias, y en menor cantidad en la ciudad, ¿verdad? De esto es respecto a la abundancia. Ahora bien,
es importante considerar que las garrapatas, dentro de los factores que ellas requieren para llevar a cabo su ciclo, están ampliamente las variables clima y humedad, si lo queremos ver así, como condiciones de microclima que son necesarias para su desarrollo. Entonces aquí nosotros medimos 4 variables, que fue la temperatura sobre el suelo y sobre la vegetación, y la humedad sobre el suelo y la vegetación. Y esto pues ya lo relacionamos con la abundancia que hubo en las garrapatas. Entonces, como esto va a variar, las condiciones climáticas varían también sobre la especie de garrapata. Por ejemplo, aquí lo que pudimos observar es en cuanto a la temperatura, ¿verdad? Es que en el caso de Rhipicephalus, que fue en el sitio donde hubo mayor temperatura, fue donde hubo mayor abundancia. Sin embargo, vemos que en el caso de los íxodos, pues no requieren aumentos tan significativos de temperatura, y de hecho estos se desarrollan a mayores altitudes, ¿verdad? Por lo cual no se vio tan representativa el aumento de la temperatura para respecto a su abundancia. Y en esta otra gráfica pues vemos algo parecido, solo que aquí lo vemos en función de la temperatura sobre la vegetación. De hecho, tanto la temperatura sobre el suelo y la vegetación en las mediciones que realizamos, hubo más o menos de 1 a 2 grados de diferencia, ¿verdad? Entonces no era algo tan representativo. En cuanto a la humedad, vemos de que a pesar de que en el Parque de las Victorias fue donde hubo mayor humedad, seguido del Parque de Zipacate, pues siempre Rhipicephalus fue la especie más abundante bajo estas condiciones, ¿verdad? Y que era se podría decir que fue la que obtuvo condiciones más favorables para dentro de muchas variables que vamos a platicar más adelante, para su desarrollo. Y de la misma forma, pues pasa sobre la vegetación en este caso, ¿verdad? El objetivo 4 es discutir sobre las principales especies de animales presentes en cada zona que pueden verse afectadas por la presencia de las especies de garrapatas identificadas. En este objetivo no hemos podido avanzar mucho porque estamos ahorita pues un poquito retrasados, porque como les había mencionado no hemos podido identificar la especie y solo estamos trabajando sobre el género, ¿verdad? Entonces esto lo hicimos como a forma de ejercicio, ¿verdad? De buscar los posibles hospedadores. Al inicio pues yo quise utilizar la base QGIS para ver reportes de las especies, porque de todos los parques se obtuvieron los listados oficiales, ¿verdad? De las especies, tanto de flora, fauna, que están presentes. Sin embargo, como queríamos ver las principales, lo que quisimos buscar era cuáles tenían más reportes, y pues en QGIS pues no tuvimos una data. Entonces buscamos este otro recurso que es Naturalist, y pues aquí en este gráfico lo que quiero mostrarles es primero el paisaje que se ve en esta zona, y cada uno de estos puntos representa un reporte de las especies, ya sea de animales o de flora que puedan haber. Entonces de estos seleccioné las que tenían más reportes, y estas fueron las especies que podrían ser, en el caso de los íxodos, los potenciales hospedadores. Sin embargo, esto es solo a forma de ejercicio, como les mencionaba, porque necesitamos conocer la especie para entender bien la ecología, ¿verdad?, de la garrapata. Hicimos este mismo ejercicio en la zona 5, ¿verdad? Casi que algunas especies, tanto en zona 2 como en zona 5, que es de la ciudad, son los barrancos, comparten algunas especies que principalmente son aves, ¿verdad? Y aquí es donde vimos mayor problema, porque no hay tantos reportes, y los listados que tenemos, pues tenemos una gran cantidad de especies. De hecho es uno de los lugares con más biodiversidad según los listados, pero en cuanto a reportes no hay mucho reporte, ¿verdad? Y aquí también estaríamos hablando de íxodos. Igual le pasó en senderos de Alush, ¿verdad?
Ahora bien, ¿qué pasó aquí en Zipacate? Que fue donde tuvimos mayor abundancia de rificéfalos principalmente. Si se dan cuenta, el paisaje, a diferencia de los anteriores, aquí hay una perturbación del paisaje y está, hay un uso antropogénico, si lo queremos ver así, hay siempre monocultivos, de hecho está rodeado de fincas ganaderas, ¿verdad? Entonces, a pesar de que es un área protegida, este hábitat pues está perturbado, ¿verdad? Entonces, y de hecho fue donde tuvimos mayor abundancia. Entonces, lo que tendríamos que evaluar y discutir cuando ya podamos determinar la especie en sí es las implicaciones que tiene esta perturbación principalmente en las especies propias que ya están en las áreas protegidas, ¿verdad? Y en Cuevas de Silvino fue la única área donde no pudimos colectar garrapatas, no se colectaron, mejor dicho. Podemos ver una perturbación también del hábitat, pero esta área protegida se caracteriza mucho porque es una colonia o reserva principalmente de murciélagos fructíferos. Entonces creemos que además pues de la perturbación, el tipo de garrapata que puede estar presente aquí puede tener un comportamiento endófilo y esto pudo afectar a la hora de hacer este tipo de muestreo que no está adaptado para colectar garrapatas de comportamiento endófilo. Y lo que tenemos pendiente, ¿verdad? Que todo es en función de la identificación de especies, es discutir la importancia de los agentes patógenos de interés veterinario y zoonótico de estas especies de garrapatas que se identificaron, el análisis molecular de las mismas, la redacción del manuscrito para publicación y de la tesis doctoral. Y ya para finalizar, pues en cuanto a la colección de las garrapatas en las ecorregiones, pues para ello se tuvo el financiamiento de DIGE, de la Dirección General de Investigación, y para el muestreo en los barrancos, pues fue prácticamente por financiamiento propio y los colaboradores que apoyaron, me apoyaron y donaron para que pudiera llevarse a cabo este proyecto. Y con eso pues terminaría mi presentación, ¿verdad? Y ya dejaría pues abierto el tiempo para las preguntas.